Sección 7.7. Clase escáner propia para entrada desde el teclado. Podría ocurrir que usar la clase escáner para obtener la entrada del teclado sea un poco molesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienes que declarar, quizás como lo veíamos en los ejemplos de hace rato, tienes que declarar una variable de tipo escáner y después crear el objeto y asignarlo a esa variable que declaraste. Y ya después estarías utilizando los métodos, ¿verdad? No sé, nextDouble, nextInt. Entonces, quizás nos gustaría algo más directo, ¿no? Algo que no sea tan engorroso. Y bueno, pues aquí nos resumen lo que estábamos comentando, ¿no? Hay que crear un objeto escáner nuevo con cada método que use la clase escáner. Y no hay un método simple como nextChar para obtener un solo carácter. Ya vimos que había que utilizar next y después el método char. A pesar de que sí hay para poder recuperar int para poder recuperar un entero o un número real. Y también ya vimos esta otra situación, ¿no? Cuando tienes cadenas que tengan espacios, ¿no? Que hay que andarlos consumiendo. Bueno, con la finalidad de facilitar la programación en este material, hay una clase nueva que tiene este nombre, Escáner Fácil. Aquí está su enlace para que la descarguen cuando la ocupen. Y entonces en el siguiente capítulo vamos a ver cómo está implementada. Pero por ahora vamos a, simplemente la vamos a usar. Y aquí en este cuadro que está enseguida, el 7.3, pues están descritos los métodos que tiene, ¿no? Tiene un método que se llama nextInt, que va a devolver un entero. Este entero, bueno, sería recuperado desde la entrada estándar, o sea, desde el teclado. Hay un método que se llama nextDouble y te estaría devolviendo un double. Hay un método, aquí sí, hay un método nextChar y te devolvería un char. Y hay un método nextString que te devuelve una cadena que puede llevar o no espacios. Bueno, la finalidad de esta clase Escáner Fácil, pues es que se puedan hacer las cosas más fácilmente. Porque pues ya no vas a requerir crear un objeto escáner como lo habíamos ya comentado por acá, entre los puntos feos de utilizar la clase escáner. Esa tarea, ya cuando veamos cómo está hecha la implementación, pues vamos a ver que se encarga la propia clase escáner fácil. Y para poder utilizar estos métodos, pues solamente tienes que poner tú el nombre de la clase seguido de alguno de estos cuatro nombres, separados obviamente por un punto. Bueno, en la clase probador escáner fácil, bueno, ahí vemos qué tan fácil es. Y bueno, pues en la línea ahí lo podemos ver y esto se repite para bueno, semejante los otros cuatro, los otros tres, perdón. Un mensaje donde se pide que se ingrese un número real y después se llama el método nextDouble, este que está aquí anotado, que dijimos que tiene la clase escáner fácil. Entonces, bueno, este método nextDouble es llamado acá y está, como decía, bueno, solamente tienes que anotarlo, bueno, tiene que estar precedido por lo que es el nombre de la clase, escáner fácil. Y lo que devuelve el método es asignado a la variable D, que aquí también se está declarando, ¿no? Y bueno, ya en la línea 5 y 6, bueno, en la línea 5 se muestra lo que se ingresó y en la línea 6 se genera un salto de línea, ¿no? Bueno, para probar los otros métodos, que es el nextInt, nextString y nextChar, pues es el código que está anotado enseguida. Y entonces, bueno, pues lo único que lo que es distinto pues son los mensajes que se le mandan al usuario para indicarle qué es lo que se está pidiendo. Y también, bueno, pues las variables que van a recibir estos valores, pues también deberán de corresponder con el tipo que está devolviendo cada uno de los métodos que son usados, ¿no? Entonces, para el caso de nextInt, pues habría que asignarlo a una variable que haya sido declarada como tipo int, que en este caso fue i, o para el caso de nextString, esto lo tendrá que recibir alguna variable que sea del tipo string, de igual manera para el caso del método nextChar, ¿no? Entonces,
Al ejecutar este método probador escáner fácil, probador escáner fácil, ingresa un número real, 1.2, ingresa un número entero, 3, ingresa una cadena larga. Ahí está, lleva el espacio y no hubo ningún problema, ingresa un carácter K. Bueno, sí, listo. Entonces, bueno, es todo lo que hace este probador. Simplemente hace uso de los 4 métodos que están ahí y bueno, básicamente, ¿no? Bueno, hay otra clase más que vamos a comentar, que es la clase console o consola, si hacemos la traducción. Y desde el capítulo 1 se comentó brevemente acerca de la posibilidad de ejecutar un programa en una consola. Bueno, es la manera como yo lo he estado haciendo, ¿no? Que es la ventana de texto proporcionada por el sistema operativo como Windows. Bueno, acá, en el caso del Mac OS o de algún Linux o Unix, pues esta es la famosa ventana, ¿no? Bueno, dice que esta clase especial console que vive en esta biblioteca Java.io se proporciona como una alternativa a Scanner. Y bueno, esta clase de Scanner pues no es adecuada para ejecutar programas dentro de un IDE, un ambiente integrado de desarrollo como NetBeans o alguno que otro. Pero bueno, si estás como en mi caso, pues no tendrías ningún problema. Y entonces, bueno, hay un pequeño programa que prueba esa clase, console, déjalo pongo aquí. Y bueno, decíamos que para poder utilizar esta clase, pues la tenemos que importar, está en el paquete Java.io. Y entonces, bueno, eso es una aplicación, ¿verdad? En la línea 5 se genera un salto de línea, luego se manda este mensaje, luego otro salto de línea, y en la línea 8, ahí vamos a, bueno, se está llamando al método console con esta clase, con la clase system. Y bueno, se supone que lo que hace esto es pues crear un objeto o devolver un objeto de tipo console. No siempre todos los objetos tienen que ser creados a través de utilizando la palabra reservada new. También la llamada a algún método te puede devolver pues un objeto, como es en este caso, ¿no? Se llama al método console de la clase system y te va a devolver un objeto console, que en este caso, bueno, aquí se va a asignar a esta variable con que se está declarando. Y en la línea 9, bueno, se declara una variable de tipo string llamada nombre. Y después, para poder hacer mostrar un mensaje y leer una línea, utilizando el objeto console, tenemos este método, el método readLine. Y entonces, bueno, esto que se le está aquí pasando, pues es el aviso o el mensaje para el usuario. Y enseguida, bueno, pues estaría esperando que se ingrese algo desde la entrada estándar. Y lo que se ingrese, bueno, se deja en esta variable nombre. Y bueno, pues ya después se muestra en la salida estándar, ¿no? Entonces, bueno, pues alguien podría decir, bueno, podría tal vez utilizar esta clase para poder leer cadenas de caracteres. Y a lo mejor es un poco más simple, pues yo la sigo viendo igual de bueno, es más igual de complicado su uso, bueno, de rollero, porque pues necesitas declarar algo del tipo console, tal vez no tengas que crear el objeto, pero sí tienes que llamar a un método como console que te devuelva el objeto. Y ya después, bueno, pues utilizar el método correspondiente. Entonces, con la clase Scanner Fácil simplemente utilizabas el método que te interesaba y listo, ¿no? Y acá, bueno, pues todavía esto sigue siendo bastante rollero. Pero bueno, pues ahí está ese caso.
Y si ejecuto ese probador en el console, bueno, ingresar nombre, no sé, Juan Pérez. Ya, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es todo lo que hace el programita este. Está muy, está muy simple, ¿no? Bueno, y bueno, ya vimos que entonces para esa situación podemos meter espacios, pero si quieres utilizar console para obtener un double o un int, pues vas a obtener una cadena y esa cadena, aquí lo podemos ver cuando cuando se está utilizando, y después esa cadena habría que convertirla al tipo deseado, lo cual, bueno, pues la verdad no nos está simplificando mucho nuestra existencia. Pero bueno, pues ahí está. Bueno, vemos por último esta otra clase. Esta es una clase propia, la clase cuenta bancaria. Y nuevamente, bueno, la clase pues la puedes descargar utilizando el enlace que está ahí en la nota. Y pues no necesitamos ver cómo está implementada, no requerimos saber cómo está hecha. Simplemente, bueno, lo único que necesitamos conocer es su interfaz, es decir, sus métodos que están disponibles para esta clase, ¿no? Algo que sí es importante que se conozca es que esta clase cuenta bancaria tiene 3 piezas de información de lo que ustedes ya se están imaginando, una cuenta bancaria. Tiene el número de la cuenta bancaria, el nombre y el balance o el saldo. Para los dos primeros, para número y nombre, se van a utilizar para guardar esa información objetos string o referencias string. Y el último va a ser una variable de tipo double, para lo que es el balance. Los métodos que tiene esta clase, bueno, aparecen aquí en la clase, en el cuadro 7.4. Entonces, el primero de ellos, que se llama igual que la clase cuenta bancaria, este es un constructor. Recuerda que esa es la manera como tú vas a identificar rápidamente si se trata de un método o si es un método especial, como el constructor. Entonces, para este método cuenta bancaria, ustedes tienen que pasarle 2 cadenas o 2 objetos string, donde el primero va a representar el número de cuenta y el segundo va a representar el nombre. Y además este constructor va a poner el balance a 0. Los constructores pues no devuelven nada. Cualquier constructor no devuelve nada. Bueno, enseguida está un método que se llama, bueno, son 3 métodos accesores o 3 métodos de lectura. Sabemos que son de lectura porque empiezan con el prefijo get. Entonces, estos métodos de lectura generalmente no hay que pasarles nada. Por eso acá en la columna de entradas pues dice ninguna, ninguna y ninguna. Y lo que van a devolver, bueno, en el caso de get cuenta, te estaría dando el número de cuenta. Y ya se señaló que el número de cuenta para la clase cuenta bancaria se va a representar mediante un objeto string. De igual manera, el nombre de la cuenta es un objeto string. Y el balance, bueno, este va a ser algo de tipo double, ¿de acuerdo? Bueno, además de esos 3 métodos de lectura, bueno, tenemos estos otros 2 métodos. Un método depositar, al cual a este método depositar tienen ustedes que pasarle un double. Y lo que le estén pasando se va a agregar al balance. ¿Qué devuelve este método? Bueno, este método no devuelve nada. Y también tenemos el método retirar, en donde hay que suministrarle un tipo double. Y en el caso de que haya fondos suficientes en la cuenta, entonces hará el retiro. Y para esa situación, pues estaría entonces restando lo que se le el monto al balance y estaría devolviendo este valor booleano true. En el caso de que no haya fondos suficientes, entonces este método va a terminar, es decir, no hace ninguna otra operación y estaría devolviendo false.
Por lo tanto, pues este método retirar estaría devolviendo un valor booleano. Y bueno, pues eso es importante porque cuando se hace una transacción como esta, pues queremos saber si o el banco o alguien esperaría si efectivamente se pudo hacer o no la operación. Sí, generalmente, bueno, diría alguien, pues antes de retirar yo voy y pido el balance o el saldo, ¿no? Pero generalmente, pues, uno a lo mejor eh, tiene una idea de cuánto tiene y utiliza este método retirar. Y bueno, pues el método retirar debería de informar si se pudo hacer el retiro o no. A lo mejor diría alguien, bueno, pues ya, si esto lo hago en un cajero, pues me daría me daría o no me darían los billetes, claro. Pero también sería bueno que pues en la pantalla te aparezca un mensaje donde te informe si se pudo hacer la operación, ¿no? Y entonces ese valor booleano que estaría devolviendo este método retirar, pues se podría utilizar para poner la información correspondiente en la pantalla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que tiene, eso es lo que hace los métodos de cuenta bancaria junto a constructor. Y bueno, ya decíamos que pues todos los métodos son sencillos, nada más ahí, bueno, hacen énfasis en el método retirar, y es porque pues esta clase cuenta bancaria simple no permite un servicio de sobregiro, por lo que a diferencia del método de depósito, simplemente va agregando la cantidad que se le indica al balance. En este caso retiro debe verificar que la cantidad a retirar pues, no sea mayor que el balance de la cuenta. Si así fuera, pues el balance no se modificaría. Retiro devuelve un valor booleano para indicar si el retiro fue exitoso o no. Es true cuando hay éxito y false cuando falla, ¿verdad? Y con eso, bueno, pues entonces podemos ver un programa que utiliza esta clase de cuenta bancaria, la cual comprueba si el retiro se ha realizado correctamente. Entonces, bueno, déjame mostrártelo en el editor. Entonces, bueno, probador cuenta bancaria, bueno, aquí en la línea 5 se está haciendo lo que, bueno, hemos estado haciendo tradicionalmente con el objeto scanner. Aquí se pudo haber hecho también uso de la clase scan fácil, ¿verdad? Y bueno, se está declarando un par de variables, una llamada monto de tipo double y otra de tipo boolean llamado estado, ¿no? En la línea 9 y 10 se declara una referencia de tipo cuenta bancaria llamada cuenta 1 y a esta se le está asignando un objeto de tipo cuenta bancaria. Entonces allá en lo que fue la tabla decíamos que había un constructor, ¿verdad? Cuenta bancaria, al cual le tienes que pasar dos objetos string. Uno para el primer string para lo que es el número y el otro para lo que es el nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso se hace en esta parte. Entonces aquí vemos la primera cadena, es el número de cuenta y la otra cadena pues está representando la cuenta el nombre de la cuenta, ¿no? En la línea 12 se manda un mensaje donde se le pide el monto que va a depositar y después, bueno, ya se utiliza el método nextDouble de la clase teclado para poder, poder leer desde la entrada pues un número real, el cual en el caso de que se pueda lograr, bueno, es asignado a la variable monto. Y ya una vez que tenemos entonces en la variable monto lo que queremos, bueno, lo que se pretende depositar, entonces se llama al método depositar con el objeto cuenta 1, ojo, pasándole lo que es pues en este caso un double, ¿no? Que es lo que aquí se comenta, ¿no? El método depositar, tienes que pasarle un tipo double, como se comenta aquí en entradas, y no te va a devolver nada, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues aquí simplemente se hizo la llamada con lo que tenga la variable monto. Y enseguida, bueno, hay una salida a pantalla donde se dice que el depósito fue hecho y siempre se va a hacer, ¿verdad? No, nunca te va a dar error. Y te va a informar pues, cuál es el balance, ¿no? Y otra salida a pantalla donde se concatena esa cadena literal con una llamada
del método getBalance utilizando el objeto cuenta 1. Entonces, getBalance, pues aquí lo podemos observar. No hay que pasarle nada y te va a devolver un double, que en este caso es el balance o el saldo de la cuenta. Luego en la línea 19, bueno, o enseguida se intenta hacer un retiro, se manda un mensaje a la pantalla para que el usuario esté consciente o bueno, esté informado. Se va a intentar leer un número real que se va a dejar otra vez en la misma variable monto y después se llama al método retirar utilizando esa cantidad, ¿verdad? Y entonces, bueno, este método retirar hay que recordar que va a devolver un valor booleano. Y entonces ese valor booleano es el que nos va a indicar si se pudo hacer el retiro o no. Entonces, se asigna esa variable y en el caso de que estado tenga true, recuerda que aquí podemos utilizar directamente a la variable porque es una variable booleana. Entonces, bueno, pues mandamos este mensaje de pantalla, retiro hecho. Y caso contrario, bueno, pues diría fondos insuficientes, ¿no? Después de que nos muestre el mensaje correspondiente, digamos, esto que está aquí entre estas líneas 22 y 27 fue lo que correspondió aquí a la línea 15, ¿verdad? Cuando se hace un depósito, pero con la salvedad de que un depósito siempre se puede hacer, pero no sucede lo mismo con el caso de un retiro. Un retiro puede operar o no puede operar, ¿no? Aquí a lo mejor el programa está un poquito medio, bueno, eso luego lo comento para una tarea. Y ya, bueno, finalmente se muestra el balance y se genera un salto de línea, ¿no? Entonces, cuando ejecutamos este probador cuenta bancaria, probador cuenta bancaria, me pide el monto a depositar. Vamos a depositar una milanesa, diría la chaviza. Ya está. Y ahora pues vamos a retirar media milanesa. 500, pues está correcto, ¿no? Se pudo hacer el retiro y de saldo pues, o balance quedó 500. Si vuelvo a ejecutar el mismo programa y vuelvo a depositar una milanesa y ahora retiro 2 milanesas, veamos qué pasa. Pues me dice que hay fondos insuficientes y de balance queda pues, la milanesa, ¿no? Pues ya. Eso es en sí todo lo que podemos decir de esta clase cuenta bancaria. Y como ya comentábamos un poco, bueno, en las otras secciones, para que yo pueda utilizar esa clase, pues basta simplemente con que me den la información de cómo se llaman los métodos, qué es lo que bueno, la descripción o qué es lo que hace, qué es lo que le tendría que pasar y qué es lo que me estaría devolviendo, ¿no? Y con eso, pues yo ya puedo utilizar entonces bueno, puedo utilizar esa clase, ¿no? Bueno, pues entonces con eso estaríamos terminando esta plática.